Hola de nuevo a todas y a todos. Continuamos con el estudio de la electrodinámica. El día de hoy revisaremos de qué trata la ley de Ohm, llamada así en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien en el siglo XIX la determinó de manera experimental. Comencemos. La ley de Ohm establece la relación matemática entre las tres variables más importantes de la electrodinámica, esas que vimos ayer: intensidad de la corriente eléctrica, voltaje y resistencia eléctrica. Y nos dice de manera textual que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un material conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial voltaje aplicada en este e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Lo que literalmente significa que a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente eléctrica y viceversa. Y que a mayor resistencia, menor intensidad de corriente eléctrica y viceversa. Como bien recordarás, cuando en electricidad hablamos de la intensidad de la corriente eléctrica, nos referimos a la cantidad de electrones que pueden fluir por un material en el tiempo. Esta se mide en amperios. Las cargas eléctricas no se pueden mover por sí mismas, requieren de un trabajo que las desplace. A este trabajo le llamamos voltaje y se mide en volts. Lógico, a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente eléctrica. Y el tercer factor que se mide en ohms es la resistencia. Ayer dijimos que si un material tenía alta resistencia eléctrica, era un buen aislante de la electricidad, mientras que si un material tiene baja resistencia eléctrica, es un buen conductor. Para realizar ejercicios de la ley de Ohm, utilizamos la fórmula que se muestra en pantalla. I es igual a V entre R, donde I es igual a la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. V es igual al voltaje o diferencia de potencial en voltios. R es la resistencia eléctrica del material en ohms. Acuérdate que este símbolo significa ohm. Usualmente, cuando estamos en el aula, les digo la fórmula de la ley de Ohm de esta manera. V es igual a R por I. Y les propongo el siguiente recurso. Victoria es la reina de Inglaterra. De esta manera, usualmente no olvidan la fórmula de la ley de Ohm. Adicionalmente, les proporciono en la imagen un recurso de estudio que se conoce como el triángulo de la ley de Ohm, donde se muestra la fórmula original y sus respectivos despejes, además de que nos recuerda en qué unidades y qué significa cada una de esas tres letras. La fórmula original, I es igual a V entre R. Si me piden calcular el voltaje, empleo un despeje. V es igual a I por R. Mientras que si me piden calcular la resistencia, también empleo un despeje. R es igual a V entre I. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. La fórmula de la ley de Ohm en sí no es difícil de utilizar. Lo que es difícil es recordar en qué unidad mido cada magnitud involucrada en mi problema e interpretar adecuadamente la forma en que me lo preguntan. Casi siempre los problemas de la ley de Ohm vienen a partir de una ilustración de un circuito eléctrico. En este caso, he de interpretar que siempre que aparezca este símbolo, aquí es donde va conectada la fuente de voltaje. En este caso, 30 volts. Voy extrayendo mis datos a partir del análisis de la imagen. En electricidad, este símbolo significa resistencia eléctrica. Y en este caso, la resistencia ofrecida es de 10 ohms. Me preguntan, ¿cuál es la intensidad con la que circulan los electrones por este material? I es igual a incógnita. Me voy a mi fórmula. I es igual a V entre R. Sustituyo. Como las unidades son coherentes entre sí, son compatibles, sustituyo directamente.
V 30 volts, R 10 ohms, 30 entre 10, 3. Ya sabemos, ya mencionamos, que la unidad del Sistema Internacional para medir la intensidad de la corriente eléctrica son los amperios. De tal manera que mi respuesta es que la intensidad en este circuito es igual a 3 amperios. Ejemplo 2. Otra vez, nos solicitan que interpretemos un circuito eléctrico. Veo que ahora me preguntan cuál es el voltaje. Si la intensidad que circula por este circuito es de 4 amperios y la resistencia ofrecida es de 10 ohms. Mi fórmula original no me permite calcular V, de tal manera que empleo unos de los despejes proporcionados anteriormente. V es igual a R por I. Sustituyo de manera directa, ya que las unidades son compatibles entre sí. R 10 ohms y 4 amperios. 10 por 4 lo multiplico 40 y ya sabemos que el voltaje, de acuerdo con el sistema internacional, se mide en voltios, de tal manera que mi respuesta final es igual a 40 volts. Y ejemplo 3. Otra vez interpretar un circuito eléctrico, pero en esta ocasión me piden que calcule cuál es la resistencia si tenemos un voltaje de 11 volts y una intensidad de corriente de 5 amperios. Extraigo mis datos, me doy cuenta que la fórmula original no me sirve, de tal manera que empleo un despeje de la fórmula que me dice que R es igual a V entre I. Sustituyo directamente, ya que las unidades son compatibles entre sí. 11 voltios entre 5 amperios, 11 entre 5, 2.2. Ya sabemos que en el sistema internacional la resistencia eléctrica se mide en ohms. De tal manera que la respuesta final sería 2.2 ohms. Además de la fórmula de la ley de Ohm, algo que quiero que revisemos juntos en esta sesión es el denominado efecto Joule. Como ya habíamos mencionado, no hay materiales 100% aislantes ni 100% conductores de la electricidad, de tal manera que, independientemente del proceso, siempre parte de la energía eléctrica original terminará convirtiéndose en calor. A este fenómeno se le conoce como el efecto Joule y explica cómo funcionan las planchas, las tostadoras, las sandwicheras y también nos indica que todos los aparatos electrónicos, en mayor o menor medida, terminan calentándose. Efecto Joule. Como te habrás dado cuenta, que el ser humano haya descubierto que la materia está hecha de átomos y cómo está constituido el átomo, nos abrió un siglo XX y siglo XXI lleno de oportunidades, tecnología y comodidades. Esto no hubiera sido posible sin la ciencia, que permitió que se desarrollara tecnología alrededor del concepto y el entendimiento de lo que es un átomo. No lo olvides, los átomos, sus electrones, nos dan la electricidad. Para concluir con nuestra sesión del día de hoy, ahorremos energía en nuestro hogar. Algunos consejos que todos deberíamos practicar. Si no lo has hecho, sustituye tus viejos focos por lámparas ahorradoras. Podríamos ahorrar hasta 75% de energía. Si en tu hogar tienen termostato o aire acondicionado, gradúenlo en una temperatura adecuada, ya que cada grado Celsius extra representa un 7% más de consumo. Si no estás usando tu computadora, apágala, ya que este dispositivo en modo de espera puede representar hasta 70% de nuestro consumo de electricidad diario. Apaguen su compu si no la están utilizando, no la dejen en modo de espera. Algo que siempre se ha dicho, pero que poquitos practicamos. Apaga la luz cuando salgas o cuando no la estés utilizando. El refrigerador siempre se calienta, requiere una gran cantidad de electricidad para mantener a tiempo nuestros alimentos, de tal manera que siempre cierra la puerta y asegúrate de que lo esté sellada herméticamente. Además, usa la lavadora llena.
agua y electricidad. Y por favor, desconecta todos los aparatos eléctricos y cargadores de celulares que no estés utilizando. Seguro que el bolsillo de tu familia y nuestro planeta te lo agradecerán. Por el día de hoy, eso ha sido todo. Ya saben, nos vemos en Zoom para aclarar todas las dudas. Cuídense mucho, que estén bien.